Buenas tardes. Continuando con las actividades académicas de la Unión Regional del Centro, neoplasias digestivas en tiempo de pandemia. Tengo el gusto de presentar el octavo módulo, intestino delgado y colon. Comparto coordinación con el doctor Luis Salvador López Peña, a quien saludo ampliamente. Como primer punto, presentaré al doctor José María Bemestroche, un entrañable amigo de nuestra asociación, quien presentará enfermedad celíaca y riesgo de cáncer. José María es gastroenterólogo y neurogastroenterólogo, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente director del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana. Posteriormente, la doctora María Victoria Bielsa Fernández presentará el papel de la dieta en México en la patogénesis del cáncer de colon. La doctora María Victoria Bielsa es gastroenteróloga, egresada del Hospital Español, jefe de Departamento de Gastroenterología de la Universidad Autónoma de Guadalajara de 1995 al 2019, expresidenta de nuestra Asociación Mexicana de Gastroenterología en el 2016. Continuando por el programa, le pediré al doctor Luis Salvador López Peña, coordinador, que presente a nuestros siguientes ponentes. ¿Qué tal? Continuando con la presentación de este módulo y para finalizar este capítulo tan importante que es de intestino delgado y colon, me permito presentar al doctor Jordán Zamora Godínez, quien es especialista en cirugía general y endoscopista gastrointestinal en el sector salud, expresidente del Consejo Mexicano de Cirugía General AC, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal AC y segundo vicepresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General AC, expresidente de la Sociedad de Gastroenterología en el estado de Hidalgo, Asociación Civil. Asimismo, me es grato también presentar a la doctora Itzel Vela Sarmiento, quien realiza cirugía oncológica, es adscrita del Instituto Nacional de Cancerología y en su práctica privada está en el Hospital Ángeles del Pedregal. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Robótica y coordinadora del capítulo de colon y recto en la Sociedad Mexicana de Oncología en la Ciudad de México. Asimismo nos acompaña también la doctora Gabriela Regalado Porras, quien es maestro en oncología molecular por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, con la especialidad de oncología médica por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en Hospital General de México, y la especialidad de medicina interna por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en Centro Médico ABC. Es muy grato que nos puedan acompañar y que sea de mucha utilidad, que lo aprovechemos todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación a participar en esta reunión regional del centro en modalidad virtual. Soy el doctor José María Bemestroche y a mí me toca hablar de este tema muy interesante, raro, es una temática que pocas veces se aborda y es acerca del riesgo de cáncer en los pacientes que sufren la enfermedad celíaca. Estos son mis conflictos de interés y para empezar, me gustaría recordar que la enfermedad celíaca, esta enteropatía sensible al gluten, es una enfermedad que de acuerdo a los estudios epidemiológicos en las últimas décadas se estima que puede estar afectando entre el 0.5 y el 0.7% de la población mundial. En México, al igual que en otras partes del mundo, se ha podido determinar en las últimas décadas con estudios de epidemiología a través del análisis de sueros, que esta es una enfermedad que puede afectar al 0.7% de la población mexicana, es decir, estamos entre 700 y 800 mil sujetos que pudieran padecer de esta enfermedad. Al igual también que en otras partes del mundo, en poblaciones susceptibles como sujetos con enfermedades autoinmunes como la diabetes mellitus tipo 1, pacientes con síndrome de intestino irritable, infertilidad y algunas condiciones especiales como trisomías. También tenemos datos en México
de que la enfermedad por lo menos es igual que en otras partes del mundo, y hemos conocido que en la búsqueda intencionada estamos detectando casos que probablemente hace alguna década no se detectaban. La importancia de esta enfermedad, y voy a hacer mención de nuestras guías mexicanas para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, es que sabemos que es una enfermedad autoinmune desencadenada por la ingestión de gluten, la proteína, que puede ser tóxica en sujetos con una susceptibilidad genética. Esto, si bien es raro, en México conocemos hoy cuáles son esas predisposiciones genéticas asociadas al antígeno de histocompatibilidad DQ2 y DQ8. Y a partir de entonces quisiera yo enfocarme a esto que es el tema que me pidieron que analizara el día de hoy, es cuál es la probabilidad de estos sujetos con esta enteropatía autoinmune de desarrollar cáncer o alguna otra neoplasia no sólida. Los consensos, las guías europeas, probablemente la mayor población estudiada es precisamente la europea, determina que los pacientes con enfermedad celíaca tienen un riesgo, aunque es bajo, de desarrollar neoplasias linfoproliferativas, específicamente linfomas asociados a células T, lo cual puede acontecer en menos del 1% de los pacientes con enfermedad celíaca, y que también se puede asociar a otras malignidades, órganos de órganos sólidos, como pudiera ser incluso el esófago. Si bien se menciona en la literatura, sabemos que existe este riesgo, me parece muy importante el conocer de dónde viene esta data y cuál pudiera ser una recomendación a futuro. En nuestras mismas guías, nosotros reconocemos que dentro del espectro de la enfermedad celíaca hay una condición que pudiera asociarse a un mayor riesgo de linfomas y neoplasias malignas, que es la enfermedad celíaca refractaria. Específicamente, hay dos tipos de enfermedad celíaca refractaria, la tipo 1 mediada inmunológicamente y la tipo 2 que se caracteriza por clonas de linfocitos intraepiteliales aberrantes. Esta es la condición que más riesgo puede tener de desarrollar linfomas no Hodgkin de predominio de células T. Sin embargo, aunque lo reconocemos, la casuística en el país es muy baja. ¿De dónde viene toda esta asociación? Y me gustaría mostrar un poco la historia de los estudios de asociación entre enfermedad celíaca y primero mortalidad y luego cáncer. Desde hace algún tiempo se ha podido determinar que el ser celíaco es un factor de riesgo para mortalidad. Olvidémonos ahorita un poco del cáncer. Y quizás las cohortes más importantes son las que provienen de Suecia, Finlandia y Estados Unidos. Y en este estudio de cohorte de cerca de 50,000 pacientes con enfermedad celíaca y 250,000 controles, se analiza que cuando se ve la mortalidad a lo largo de una década, efectivamente los pacientes con enfermedad celíaca tienen un riesgo mayor de 1.21 comparado con controles de morir. Y cuando se empiezan a hacer los análisis de por qué se muere un paciente con enfermedad celíaca, si bien hay algunas tendencias bajas sobre enfermedad cardiovascular, llama mucho la atención que este riesgo de morir está dado principalmente por el riesgo de neoplasias linfoproliferativas y de algunos órganos sólidos. Esto por lo menos en esta cohorte. Nuevamente, cuando hacemos este análisis de todas las causas de muerte, un paciente con enfermedad celíaca tiene mayor riesgo de morir. No es sustancial, pero es un riesgo que es comparado con la población general mayor. Y esto es muy interesante porque incluso en aquellos pacientes que no se sabía hace algunos años que tenían enfermedad celíaca, el riesgo de mortalidad existe. Este es un estudio muy interesante del grupo de Alberto Rubio, donde demuestra que en sujetos que no se conocían celíacos hace 40 años, esto es una corte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, cuando se analiza qué pasa después, resulta que estos pacientes con un diagnóstico tardío o que no se conocían celíacos hasta tener el desenlace que fue la mortalidad, pues concluyen que hay un incremento de 4.5 a 4 de morir comparado con los sujetos que no son celíacos. Y curiosamente en el estudio de Alberto del 2009 se demuestra que gran parte
de esas causas de mortalidad eran neoplasias o tumores linfoproliferativos, específicamente linfomas. Curiosamente, la corte o el primer estudio, que es del grupo del doctor Peter Green, ya data de más de 15 años, donde se evalúa la mortalidad y la malignidad en pacientes con enfermedad celíaca. Ellos reportan 43 casos de su corte de cerca de 350 pacientes, de los cuales 34 pacientes se diagnosticaron antes o simultáneamente a la enfermedad celíaca y solamente hubo 9 casos que ya siendo celíacos desarrollaron estas neoplasias, linfoma, adenocarcinoma de intestino delgado, colon, esófago, melanoma, cáncer de pulmón y de mama. Y llama mucho la atención, y aquí empieza a ser consistente la data, que principalmente estos pacientes desarrollan linfomas periféricos de células T, linfomas asociados a la mucosa del intestino delgado o incluso del colon, y se considera entonces quizás una complicación de esta enfermedad celíaca refractaria tipo 2. Los estudios más recientes ya empieza a haber metaanálisis que evalúan el riesgo de mortalidad y de malignidad. Nuevamente, cuando se compara contra la población control, se ve que los sujetos celíacos tienen mayor riesgo de morir, 1.24 en este metaanálisis. Cuando se evalúa la probabilidad de padecer linfoma no Hodgkin, vean 2.61, pero específicamente el padecer linfoma no Hodgkin de células T, este riesgo es significativamente mayor, 15.84. De tal manera que hay una consistencia en los reportes de que los pacientes con enfermedad celíaca tienen mayor riesgo de trastornos linfoproliferativos no Hodgkin. Y en este estudio además se evalúan las causas de mortalidad diferentes a los trastornos malignos y nuevamente las enfermedades cardiovasculares pudieran ser otra causa de que un paciente con enfermedad celíaca tenga un incremento, aunque no es muy importante, de tener una menor sobrevida que la población control. Este estudio es todavía más reciente, es el estudio de la Corte de Suecia, donde se evalúan todos los pacientes con enfermedad celíaca de Suecia. La Corte es la Corte Espresso, con 5 controles, seguimientos a 11.8 años, y donde determinan que la incidencia de cáncer es 6.5 por 1,000 habitantes en pacientes con enfermedad celíaca y 5.7 por 1,000 habitantes en los controles, y que este riesgo de tener una neoplasia maligna es mayor en los primeros años del diagnóstico. No hubo diferencias entre los controles y los pacientes celíacos en esta Corte de Suecia, pero sí llama nuevamente la atención como la mortalidad, 8.2 contra 7.3, la incidencia 6.5 contra 5.7, y que esta mortalidad, este riesgo de 1.11, pero cuando empieza en los primeros 2 años es mayor. Y específicamente cuando se evalúan cuáles son esas neoplasias que incrementan la probabilidad de mortalidad de los pacientes con enfermedad celíaca en Suecia, llama nuevamente la atención que es los trastornos linfoproliferativos. Vean la razón de riesgo de 2.2, probablemente es la neoplasia que más se asocia nuevamente y que mayor mortalidad pudiera tener en estos pacientes. Curiosamente, se hacen análisis por subgrupos y vean cómo en los pacientes pediátricos esta razón de riesgos existe, o sea, un diagnóstico temprano también tiene que poner un poquito la alarma en algunos pacientes, sobre todo en los refractarios, de que esto es una posibilidad para población pediátrica. Y también de forma muy interesante evalúan lo que pasa en aquellos pacientes que tenían biopsias con atrofia persistente. Uno hubiera pensado que aquellos que tienen atrofia persistente pudieran haber sido los que tenían más riesgo. Curiosamente, en este análisis de todas las neoplasias, neoplasias sólidas, neoplasias hematológicas, cáncer gastrointestinal, de pulmón y de mama, no hubo mayor diferencia en cuanto a los riesgos. Pero, bueno, pues pone como en tela de juicio la importancia de la vigilancia en algunos de estos pacientes.
Y les muestro la última corte, la corte finlandesa, nuevamente un estudio que incluye a todos los pacientes celíacos de Finlandia. Solamente en estos países europeos se puede tener esa contundencia de decir que todos los pacientes están bien estudiados. Cuando se compara con controles, vean que la mortalidad, el porcentaje de mortalidad no es tan alto como en otras cortes, no se mueren tanto los celíacos en Finlandia, la razón de riesgos es de 1.01, pero cuando se hacen los análisis de neoplasias, vean cómo el riesgo de adenocarcinoma es de 3.99, neoplasias linfoproliferativas 2.36, linfoma no Hodgkin 4.53 y linfoma de células T 71.6. Llama también la atención que hay un incremento en la probabilidad de cirrosis, de tal manera que existe consistencia en otra población de que estas son neoplasias que pueden presentarse en pacientes con enfermedad celíaca. Aquí los riesgos relativos, cuando esto sucede nuevamente, la evidencia es que pasan los primeros años del diagnóstico y que específicamente los pacientes con enfermedad linfoproliferativa, la edad del diagnóstico es importante y la mortalidad también. A mayor edad, mayor probabilidad de mortalidad. Finalmente les quiero mostrar este último estudio también realizado por la Corte Sueca en el evaluar el riesgo de adenocarcinoma a lo largo de 12.5 años en cerca de 50,000 pacientes. La probabilidad de tener adenocarcinoma o la incidencia fue de 0.09 comparado con 0.02 en los controles, con un riesgo de 5.3. Está aumentada esa probabilidad. Y lo mismo con carcinoides, vean, 0.014 contra 0.015. Aquí no hay una mayor diferencia en carcinoides, pero sí el riesgo de 5 veces mayor la probabilidad de tener adenocarcinoma, y ellos pues concluyen que los pacientes con enfermedad celíaca tienen riesgo de adenocarcinomas, incluso de adenomas o carcinoides, pero que a la hora de hacer el análisis global realmente el incremento sustancial es en adenocarcinomas y adenomas. Si bien no está indicado un escrutinio porque sería poco costo benéfico, sí mandan una alerta de que se debe de evaluar esto en los pacientes con enfermedad celíaca, sobre todo si los vamos a seguir a lo largo de décadas, como lo que pasa en los niños cuando el diagnóstico es temprano. La pregunta también es, ¿por qué pasa esto? Creo que esto no hay una respuesta. Sabemos que en la fisiopatología está la susceptibilidad genética. Esta predisposición genética también puede jugar un papel fundamental. Creo que en la última década se han agregado nuevos actores en la fisiopatología de la enfermedad celíaca, por ejemplo, la infección de reovirus u otros virus que pudieran ser los detonantes de estas clonas malignas, y también hablar del papel sobre microbiota y disbiosis que puede condicionar este aumento o este riesgo de neoplasias en los pacientes con enfermedad celíaca. En conclusión, me parece muy importante mencionar que es contundente y sólida la evidencia de que la enfermedad celíaca es una condición que se asocia al desarrollo de trastornos linfoproliferativos, específicamente el linfoma no Hodgkin de células T, adenocarcinoma de intestino delgado y adenomas, no tanto así para carcinoides, que esto se quiso explorar y no se demostró. Si bien se desconocen los mecanismos implicados, la lógica hace pensar que es multifactorial, y es importante mencionar que aunque no hay guías o programas de vigilancia específicos, es algo que tenemos que tener en mente con nuestros pacientes celíacos. Agradezco mucho la atención y estaremos listos para sus preguntas posteriores. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a la reunión regional del Centro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Me presento, soy María Victoria Bielsa Fernández, la mayoría de ustedes me conocen como Maribí. Soy gastroenteróloga clínica, estoy acá en Guadalajara, más bien en Zapopan, Jalisco, y agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por invitarme a participar con este interesante tema que se llama Papel de la dieta en México en la patogénesis del cáncer de colon.
me hicieron estudiar mucho, pero bueno, para esta plática declaro que no tengo ningún conflicto de intereses. Y bueno, empecemos un poco con generalidades para darnos una idea. El cáncer gastrointestinal representa más de una cuarta parte de todas las cánceres a nivel del mundo, hablando de incidencia, y el 35% de las muertes relacionadas con. En años recientes se ha visto que el cáncer gástrico ha ido en disminución, pero la incidencia del cáncer colorectal ha ido aumentando y este aumento es mucho más notorio en estas regiones que antes reportaban baja incidencia. Hay un estudio hecho en Veracruz, publicado en la Revista Mexicana de Gastroenterología en el 2017, que les da la razón a esta tendencia mundial. En México, las tasas de mortalidad por cáncer colorectal han ido aumentando del 2002 al 2012, del 3.9 al 4.8. Los autores de este trabajo dicen que para el 2025 podríamos llegar a una tasa de mortalidad cercana. ¿Qué dice la Globocan, la empresa que estudia el cáncer a nivel mundial? Dice que en México también ha aumentado el cáncer colorectal y dice que ocupa el tercer lugar de todos los cánceres, tomando en cuenta ambos sexos. Y cuando hablamos de hombres y mujeres, en los hombres ocupa el segundo lugar. Solamente el cáncer de próstata está por delante del cáncer colorectal. Y en mujeres, el cáncer del colon y recto ocupa el cuarto lugar. Le gana el cáncer de mama, el cérvico-uterino y el de tiroides, que es muy frecuente en mujeres. Entrando más a el tema que me asignaron, vamos a hablar primero de los factores protectores, que bueno, desde años inmemoriales se sabe que la fibra, o se ha dicho que la fibra protege contra el cáncer colorectal. Los mecanismos que probablemente protejan es que la fibra, al consumir fibra, se limita la exposición de la mucosa del colon a los carcinógenos que hay en las heces. Esta fibra envuelve o atrapa estos carcinógenos fecales, que son los ácidos biliares secundarios, y entonces hay menos ácidos biliares por fuera de la materia fecal en contacto con la mucosa. Por otro lado, la fibra sabemos que acelera el tránsito intestinal, por lo tanto limita el tiempo de contacto de estos posibles cancerígenos con la mucosa. Además, la fibra incrementa la biomasa de microbiota intestinal, que es benéfica para la salud del intestino. A las frutas y a las verduras también se les consideran factores protectores para el cáncer colorectal, no solamente por su alto contenido en fibra y los beneficios que conlleva la fibra que comentamos anteriormente, sino porque tienen un alto contenido en compuestos anticarcinógenos y antimutagénicos. Estos compuestos, identificados como tales, son los carotenoides, los flavonoides, el folato, las vitaminas B, C y E, los minerales y los antioxidantes. En cuanto a los lácteos, se había dicho que eran potencialmente protectores y en el 2018 el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer revisó toda la evidencia que había publicada sobre los productos lácteos y el cáncer colorectal. Este Fondo Mundial y sus investigadores llegaron a la conclusión de que el consumo de estos productos, de todos los derivados de la leche, probablemente, no dicen que absolutamente, pero sí probablemente protegen contra el desarrollo del cáncer colon y recto, y lo atribuyen a su alto contenido en calcio, en vitamina D, en ácido linoleico y en ácido bútico. Ahora vámonos con los malos de la película. ¿Cuáles son los factores dietéticos que promueven el cáncer colorectal? Desde 2015, la Agencia de Investigación en Cáncer Colorectal definió que la carne roja es probablemente cancerígena para los seres humanos. La puso en el grupo 2A, que la carne procesada es definitivamente cancerígena para los seres humanos. La puso en el clase 1. Y ellos dicen que los compuestos de la carne que probablemente contribuyen a la carcinogénesis son las nitrosaminas, el grupo M, que contiene la carne roja, obviamente, las aminas heterocíclicas y el azúcar. Y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que se crean durante el proceso de cocciones a alta temperatura. Quiere decir que tal vez la gente que le gusta comer las carnes poco hechas tengan menor riesgo
Además, se sabe que con cualquiera de los sistemas o mecanismos que usan para procesar la carne, ya sea para darle más sabor o para conservarla, el ahumado, el salado, lo que sea, incrementan la concentración de estos compuestos carcinógenos. Por eso se considera tipo 1, absolutamente cancerígeno. También se ha dicho que la incidencia de cáncer colorectal aumenta conforme aumenta el consumo de grasas en el ser humano. Esto se ha descrito desde 1973 y bueno, al mayor consumo de grasas hay una mayor excreción de ácidos biliares, los cuales al ser metabolizados por las bacterias intestinales secretan ácido desoxicólico y este ácido desoxicólico causa inflamación de bajo grado, continuo, permanente y daña a la mucosa colónica. Además, hay cambios, la ingesta de grasa cambia la composición del microbioma intestinal, dañando la inmunidad celular del intestino, causando inflamación de bajo grado y favoreciendo el desarrollo de tumores. En cuanto a los ácidos grasos omega, bueno, sabemos que los omegas 3 tienen propiedades antiinflamatorias, se les consideran protectores, pero los ácidos grasos omega 6 tienen un potencial inflamatorio y entonces favorecen o promueven la formación de tumores. Pues un desequilibrio entre omega 3 y omega 6 podría causar o aumentar la incidencia o probabilidad de desarrollar un cáncer colorectal. Ahora, ¿qué hay con las bebidas endulzadas con jarabe de maíz alto en fructosa? O sea, los refrescos. Se ha dicho o se ha relacionado que el consumo excesivo de refrescos aumenta el riesgo de obesidad y cáncer colorectal. Unos investigadores quisieron comprobar esta hipótesis o demostrar cuál era la razón y entonces hicieron un estudio en ratones previamente mutados con pólipos adenomatosa del colon y que están predispuestos a desarrollar tumores del colon. Encontraron que los ratones que estaban expuestos a jarabe de maíz alto en fructosa mostraron un aumento del tamaño de los adenomas y además malignización del tumor en ausencia de obesidad y de síndrome metabólico. Ya una vez sacrificados los ratones, encontraron que dentro de los tumores la fructosa se convertía en fructosa 1-fosfato y la fructosa 1-fosfato activa la glucólisis. Al aumentar la glucólisis, se aumenta la síntesis de ácidos grasos y esto favorece el crecimiento de los tumores y su malignidad. ¿Qué hay con la dieta en México? ¿Cuál de todas las dietas en México? Bueno, no pude escoger una dieta y entonces me basé en lo que he reportado de la dieta de los mexicanos. La encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares del INEGI dice qué comen los mexicanos. En su última encuesta dice que los hijos del MEIR se están volviendo los hijos de la obesidad y del síndrome metabólico, así dice. El 30% de su gasto en alimentos es en comidas altas en carbohidratos y grasa, y que somos el cuarto lugar mundial en consumir refrescos. El 32% de los mexicanos no lleva una alimentación variada ni sana. Una familia promedio solamente consume 4 días a la semana frutas, verduras y leguminosas. Solamente el 14% de su presupuesto para la comida está destinado a verduras. Otra encuesta que me encontré, un estudio de mercado, este es del 2016, dice cuáles son los hábitos alimenticios en México. Bueno, fueron 500 encuestados, ahí ven el número de mujeres y de hombres. Es muy chistoso, a pesar de que somos el segundo lugar en obesidad, de que solamente el 40% de los mexicanos nos consideramos ligeramente pasados de peso. Somos muy optimistas, nos queremos mucho. Todos decimos que tenemos buenos a regulares hábitos alimenticios, pero sabemos que el 70% de los mexicanos consumen refresco por lo menos una vez a la semana. Solamente el 85% dice que podría mejorar un poco sus hábitos alimenticios. Más de la mitad de los mexicanos frecuentemente consumen comida denominada chatarra o de bajo calórico, y menos de la cuarta parte de los mexicanos hacemos. La INSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la última, que es la de 2018, ahí ven el número de personas entrevistadas, adultas,
más mujeres que hombres, y los entrevistan sobre dos grupos de alimentos, los sí recomendables para el consumo y los no recomendables para el consumo cotidiano. Los recomendables es frutas, verduras, leguminosas, carnes no procesadas. Ellos no diferencian entre carnes blancas y rojas, agua, huevos y lácteos. Y los no recomendables son las carnes procesadas, la comida rápida, los antojitos mexicanos, las botanas, dulces, postres, cereales dulces, los refrescos y las bebidas lácteas endulzadas. Del pan, mal en carnes y leguminosas, más de la mitad de los mexicanos consumen carnes y leguminosas, pero menos de la mitad consumen verduras, frutas, lácteos y huevos. En cambio, de los no recomendables, el 85% de la población mexicana consume refrescos, el 35% de los mexicanos consume botanas, dulces y postres diario, y de los no procesados, los que casi no consumimos los mexicanos son las carnes procesadas. ¿Cuáles son las tendencias de la alimentación en México? Hay un estudio hecho por Pérez de Payo, analizándolas en salud de los últimos 3 años y basándose en el índice de alimentación saludable. Dice que la dieta de los adultos mexicanos tuvo menos de 50 puntos de los 100 deseables, muy por debajo de las puntuaciones máximas para la mayoría de los componentes de este índice de alimentación saludable. La calidad de la dieta en México varía de acuerdo a la edad, al sexo, a su estado socioeconómico, a la área y a la región de residencia. Comen mejor las gentes de 40 a 59 años, las mujeres de bajo estrato socioeconómico y de las áreas rurales, sobre todo de la región del sur de México. Este es el reporte que pone Pérez Topayo, y si se fijan, tenemos un alto consumo en azúcares, en grasas saturadas, en ácidos grasos y en proteínas totales que no sean vegetales ni de pescados o mariscos. Y en cambio tenemos un bajo consumo en vegetales y frutas. Todas las barras negras sería lo que deberíamos de consumir. En conclusión, el cáncer colorectal ha aumentado en México, ¿sí? Probablemente sea debido al bajo consumo de los grupos de alimentos protectores, como son las frutas, las verduras, los lácteos y los omegas 3 contenidos en el pescado, porque tenemos un alto consumo de alimentos potencialmente carcinogénicos, como son las carnes rojas, las grasas y las bebidas con fructosa, y que tenemos una alta incidencia de obesidad. El cáncer colorectal ha aumentado en los grupos de edad más jóvenes en los países de bajos ingresos y occidentalizados, y en estos países nos encontramos nosotros los mexicanos. Y bueno, parece ser que el futuro, los programas de prevención deben ir no solamente a mejorar y generalizar estos programas de escrutinio de cáncer colorectal, sino implementar programas para reducir los factores de riesgo que son modificables, evitar el tabaquismo, promover la pérdida de peso o luchar contra la obesidad y modificación en nuestros hábitos dietéticos. Debemos promover la disminución de ingesta de las carnes rojas, disminuir el consumo de alcohol, de grasas trans, de refrescos y de sal, y promover el consumo de frutas, verduras y pescado. Con esto, que sería mucho más barata que los programas de escrutinio, podríamos lograr disminuir la incidencia del cáncer colorectal, no solo en México, sino a nivel mundial. Con esto se acaba todo. Muchísimas gracias por su atención. Nos veremos en la mesa redonda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jordán Zamora Godínez y el día de hoy les voy a hablar acerca de la endoscopia en cáncer de colon. ¿Cuándo y cuáles son los límites? Me declaro sin conflicto de interés. Como introducción tendremos que saber que
la colonoscopia es un procedimiento de gran utilidad y que en el proceso de estudio del paciente con afectación neoplásica es posible que efectivamente algunos de estos nunca causen algún síntoma o afecten la esperanza de vida o la calidad de vida. Por lo tanto, la investigación muestra que la mayoría de los cánceres de colon son dañinos y que el cáncer de colon debe detectarse y tratarse lo antes posible. Se puede recomendar una colonoscopia para pacientes de alto riesgo o después de un resultado de la prueba inmunoquímica fecal positiva anormal para un paciente de edad promedio. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Precisamente que el paciente tenga sangre en las heces, que haya dolor abdominal, cambio en los hábitos intestinales y pérdida de peso inexplicable. Por lo tanto, generalmente el paciente con cáncer colorectal es la tercera causa de muerte por cáncer, tanto para hombres como para mujeres, con un estimado el año pasado de 52.980 personas en los Estados Unidos. Por lo tanto, determinar los intervalos de vigilancia para pacientes con pólipos colorectales es fundamental, pero requiere mucho tiempo y es un desafío para hacerlo de manera confiable. ¿Cuáles serían entonces estas situaciones que nos obligarían a apoyarnos en el procedimiento? Bueno, pues recientemente en el 2021 la Asociación Americana de Cáncer establece que los exámenes visuales estructurales del colon y recto se recomienda realizar una colonoscopia cada 10 años o una colonografía por tomografía computada, que es la colonoscopia virtual, cada 5 años, o una sigmoidoscopía flexible cada 5 años. Por lo tanto, es posible que las personas con mayor o alto riesgo de cáncer colorectal deban comenzar la prueba de detección del cáncer colorectal antes de los 45 años, como recientemente ya está aprobado y, en este caso, consensado entre la Asociación Americana de Endoscopia Gastrointestinal, el Colegio Americano de Gastroenterología y la Asociación Americana de Gastroenterología. Por lo tanto, también se estima que el 10.5% de los nuevos casos de cáncer colorectal ocurren en personas menores de 50 años. Por lo tanto, la colonoscopia es la piedra angular de una prevención eficaz en esta patología de por sí de alto riesgo. La colonoscopia se puede llevar a cabo a través de algunas modalidades dependiendo del tipo de afectación que tenga nuestro paciente. Con polipectomía puede ser una de ellas, la cual reduce la incidencia y la mortalidad por cáncer colorectal. El National Polyp Study mostró que la extirpación de adenomas durante la colonoscopia se asocia con una reducción de la mortalidad por cáncer colorectal hasta en un 50%. Sin embargo, los informes han demostrado que el tejido residual después de la polipectomía que el endoscopista considera completo es común y esta oscila entre el 6.5 y el 22.7%. Por lo tanto, es importante destacar que las técnicas de polipectomía se han expandido en paralelo con los avances en imágenes, en la tecnología y en las herramientas endoscópicas. Este es un parámetro de medición específico en cuanto a con qué cuento, qué límites podrían ser y sobre todo en qué momento los tengo que indicar. Las técnicas óptimas abarcan sobre todo eficacia, seguridad y eficiencia. Las características de las lesiones colorectales, incluidas la ubicación, el tamaño, la morfología y la histología, influyen en el método de extracción óptima. Por lo tanto, debemos de conocerlas, debemos de tener las competencias, pero sobre todo llevar a cabo el procedimiento específico para cada paciente. Ahora, en la actualidad,
en la endoscopia del colon, la inteligencia artificial se utiliza para detectar y caracterizar lesiones gastrointestinales tanto benignas como malignas. Y también algo importante, evaluar la profundidad de la invasión de las lesiones malignas. Por lo tanto, debemos de conocer y establecer que esto es algo fundamental en las herramientas para la colonoscopia. En este caso, ilustro un artículo publicado en abril del 2021, en donde se utiliza a la inteligencia artificial. Es un ejemplo del sistema de detección de pólipos asistido, donde un grupo de especialistas alimentaron a una máquina con un número importante de imágenes y si la inteligencia artificial detecta un pólipo, emite una alerta con color y sonido, y esto implica que nos debemos de detener y caracterizar bien a la lesión. Y por supuesto, llevar a cabo lo que procede en este caso de acuerdo al protocolo establecido. Existen variantes y situaciones que en la actualidad se deben de conocer y se pueden llevar a cabo. Una modalidad importante que debemos de conocer es la colonoscopia en inmersión de agua. ¿Qué grandes ventajas puede tener este procedimiento? Pues es el mismo, nada más que hay un efecto de magnificación, hay una imagen nítida, limpia y con colores intensos, no hay ninguna luz que refleje artefacto, no hay empañamiento de la lente y sobre todo un efecto flotante 3D que es importante destacar que con esta modalidad se puede llevar a cabo el procedimiento con alta seguridad. Algo que se menciona y se recomienda actualmente es que es importante la documentación fotográfica de todas las lesiones mayores a 10 milímetros de tamaño antes tanto de la extirpación y la documentación fotográfica del defecto posterior a la resección. También algo importante es el uso de técnicas de endoscopia mejoradas por imágenes de banda estrecha, el iScan, la cromoendoscopia inteligente Fuji o imágenes de luz azul, que es la cromoendoscopia, para aplicar clasificaciones de diagnóstico óptico para histología de la lesión colorectal, como se están ilustrando en este caso, en colon, algunas alteraciones de la mucosa, como se evidencia que existe un proceso inflamatorio importante y con el uso del filtro se mejora y se evidencia la lesión en una calidad mucho mejor, tanto para llevar a cabo una descripción como para poder identificar posibles lesiones neoplásicas incipientes. También es importante destacar que dentro de la colonoscopia se llevan a cabo clasificaciones que han sido importantes en cuanto a la evolución de cómo describirlas. Y entonces, la clasificación endoscópica de París de lesiones neoplásicas superficiales en colon y recto es la que más se ha utilizado de morfología y establece cómo son estas las de tipo 0. Son de aspecto polipoide, como se puede mostrar al inicio en este caso, en la primera y segunda imagen, las no polipoideas, la tercera y cuarta imagen, y las excavadas, que son la quinta y sexta imagen, como se ilustran en la sección inferior. Podemos entonces decir que la colonoscopia tiene una serie de aplicaciones de gran importancia o relevancia que debemos de conocer y establecer como parámetro para llevar a cabo una descripción adecuada. Lo mismo los tumores de extensión lateral, que como ustedes pueden ver, pueden abarcar, en este caso, parte de la circunferencia hacia las paredes laterales y que establece una lesión, como en las 4 imágenes se pueden ver, de diferentes tamaños, pero que sí es importante llevar a cabo una descripción específica. Por lo tanto, la predicción endoscópica de la clase histológica de un pólipo puede influir en el método de resección para asegurar la extirpación completa.
Varios estudios, incluidos varios metaanálisis, han demostrado que el diagnóstico óptico de lesiones colorectales es factible en la práctica clínica habitual y comparable al estándar de referencia que es la histopatología. Igual, de la misma forma, cuando llevamos a cabo la extirpación de los pólipos, existen en cuanto a la extracción de estos, pues la clasificación en cuanto a su tamaño. Diminutas menor a 5 milímetros, lesiones pequeñas de 6 a 9 milímetros, lesiones no pediculadas de 10 a 19 milímetros y lesiones no pediculadas mayores a 20 milímetros. Por lo tanto, los procedimientos de extirpación pueden ser disección de la mucosa o, en este caso, en bloque, o algunos procedimientos en la mayoría de las lesiones colorectales que pueden eliminarse en forma segura y eficaz mediante técnicas endoscópicas ya establecidas. Por lo tanto, en algunas lesiones planas y cerradas sospechosas, puede llevarse a cabo también técnica de resección endoscópica de la mucosa con inyección y corte, resección endoscópica subacuática de la mucosa, disección submucosa endoscópica híbrida y resección endoscópica de espesor total, utilizando aditamentos, instrumentos que en este caso son la vanguardia a nivel mundial y que prácticamente ya están aprobados, como lo mostraré posteriormente. Algo importante que se destaca es que se deben medir e informar los eventos adversos que incluyen hemorragia, perforación, ingresos hospitalarios y el número de lesiones colorectales benignas remitidas para tratamiento quirúrgico. Esto no escapa de eventos adversos y se debe de destacar que puede incluirse la hemorragia, el síndrome de coagulación pospolipectomía, que en este caso es la afectación por la quemadura alrededor del sitio y que puede llevar a cabo la perforación y en sí propiamente la misma perforación. Existe evidencia clara de que las habilidades de resección endoscópica son bastante variables, con una necesidad sustancial de incrementar la adopción de técnicas de resección endoscópica probadas y efectivas que deben de ser incluidas en las competencias de un endoscopista que cumpla con el perfil adecuado. La tecnología del sistema del dispositivo de resección de espesor total se basa en un sistema de clip patentado sobre el endoscopio que es el Ovesco, pero se pueden llevar a cabo algunos otros sistemas mecánicos como el clip o los sistemas de endosutura. Existen otros métodos que en la actualidad recientemente se ha publicado, en este caso, un aditamento en forma de tachuela que incluye la habilidad de colocarlo en diferentes sitios, pueden ser de espesor total o en este caso un cierre de un defecto que era una situación adversa, difícil, como se está ilustrando, se está colocando de un lado, posteriormente del otro, se hace la aproximación con el mismo aditamento y posteriormente con el mismo aditamento que pasa a través del colonoscopio por el canal de trabajo 3.2, se lleva a cabo el cierre hermético de una alteración. Por lo tanto, el auge del sistema de salud inteligente es una entidad que aprovecha los datos y la inteligencia artificial para crear ventajas estratégicas mediante la prestación eficiente de servicios médicos y de salud en todos los puntos de contacto, experiencias y canales. En conclusión, la investigación intensiva de la técnica de resección en las últimas 2 décadas ha hecho posibles recomendaciones basadas en la evidencia. La resección endoscópica de lesiones precancerosas reduce la incidencia de carcinoma colorectal. Las pruebas directas sobre los beneficios de la detección del cáncer colorectal para disminuir la mortalidad establecen que la colonoscopia es de gran utilidad. Por lo tanto, las técnicas de inteligencia artificial permiten el procesamiento acelerado de datos no estructurados de gran volumen y, al hacerlo, permiten que las máquinas ayuden a los médicos en tareas importantes como la detección y clasificación de los pólipos. Yo les agradezco y les dejo mi correo. Gracias.
Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí conectados y muchas gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por la invitación a este evento. Siempre es un honor para mí participar con ustedes. Soy la doctora Itzel Vela, con especialidad en cirugía oncológica, y vamos a hablar un poco del tratamiento quirúrgico en cáncer de colon. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, lo más importante que tenemos que considerar es que la etapa patológica en el cáncer colorectal realmente es lo que nos va a dar el pronóstico y nos va a guiar cuál va a ser el mejor tratamiento de nuestros pacientes, por lo cual forma parte fundamental del manejo de los pacientes con cáncer de colon. Y vamos a ver que la resección oncológica es fundamental para agregar entonces un mejor pronóstico a nuestros pacientes. Nosotros actualmente nos guiamos con la clasificación de la JCC para etapificar al paciente tanto en la T, que ya sabemos T1, T2, T3 y T4, A y B. En cuanto al número de ganglios que llegan a ser positivos, definimos si es un N1A o N2 y si está metastásico o no. Y bueno, esto realmente es una etapificación patológica. O sea, el patólogo nos va a decir esta clasificación hasta que nosotros operemos al paciente. Otras cosas que nos tiene que reportar el patólogo después de la cirugía es la profundidad, que ya habíamos visto, el TEL, el número de ganglios, cuántos ganglios de estos salen positivos, y nos tiene que decir también nuestro margen proximal, distal, radial y mesentérico para que nosotros podamos saber que nuestra calidad de resección oncológica fue adecuada. Algo que debemos de reportar nosotros como cirujanos en nuestra nota quirúrgica es si fue un R0, es decir, que quitamos el tumor completamente. Si lo dejamos R1, que esto sería con tumores residuales microscópicos. Muchas veces esto es hasta que el patólogo revisa la pieza que nos dice que tenemos un margen R1. Y R2, cuando nosotros no fuimos capaces de quitar el tumor en su totalidad, dejamos tumor macroscópico, tenemos que referir que es un T2. Sabemos muy bien que a mayor número de ganglios, mayor supervivencia va a tener el paciente, vamos a tener mejor etapificación y nos va a hablar de una buena extensión y calidad de la cirugía. Idealmente tendríamos que tener, según la NCCN, 12 ganglios resecados. La realidad es que si nos basamos en los conceptos quirúrgicos embriológicos, este número de ganglios va a ser mucho mayor a 12, generalmente un promedio de 22, 23, con una buena calidad quirúrgica y también un buen patólogo que pueda hacer un buen aclaramiento. Lo normal es que tengamos mucho más de 12 ganglios, pero sabemos que menos de 12 ganglios sería algo incorrecto. Algo importante en esta imagen que les pongo es que los tumores que son patológicos T3 o T4 tienen más posibilidades de tener ganglios tanto en los ganglios linfáticos principales como en los ganglios centrales. Entonces, en este tipo de tumores, T3, T4, tendríamos que hacer una disección más amplia. El problema es que todavía no existe una herramienta clínica que nos pueda definir qué tipo de tumor es, si es un T2, un T3 o un T4 previo a la cirugía. Todavía es una clasificación patológica porque no sabemos a qué pacientes sí hacer una disección central más extensa y a qué pacientes no es necesario. Entonces, en esta plática me gustaría dejar en claro dos conceptos. Uno es la excisión de mesocolon completo y otro es la ligadura vascular alta, que muchas veces creemos que son conceptos que van de la mano o que sí van de la mano, pero creemos que son conceptos que son los dos, es lo mismo, y no, o sea, son dos cosas bien diferentes y es lo que me gustaría que quede claro en esta plática. Entonces, ¿qué es la excisión completa de mesocolon y qué es la disección vascular? Que va a tener muchos nombres y ustedes lo van a ver en la literatura de diferentes formas. Disección de 3 dedos más, una ligadura vascular central o una ligadura vascular alta, pero tenemos que entender que es diferente a la excisión completa de mesocolon. Esta excisión completa de mesocolon fue descrita por el grupo de Hohenberger, que este es un estudio clásico, y esto es, o sea, lo traigo a flote porque realmente ahorita es uno como de los hot topics cuando hablamos en tratamiento quirúrgico de cáncer de colon, tanto la excisión total de mesocolon como la ligadura vascular alta. Entonces, este concepto se traslapa de lo que fue la excisión total de mesorrecto, que sabemos que en los 80 fue un parteagua para el tratamiento quirúrgico de cáncer de colon y redujo drásticamente las recurrencias focales. Y el grupo de Hohenberger lo que hace es ampliar este concepto con los planos anatómicos quirúrgicos para hacer una resección en bloque, como vamos a ver. Entonces, si la excisión completa de mesocolon es igual a la de 3, pues realmente no, porque en la excisión total de mesorrecto, la
de 3 es un concepto completamente diferente. Entonces, desde su origen no tiene, o sea, no son conceptos que es lo mismo. Entonces, Hohenberger lo que nos dice es que hay que identificar estos planos parietales y viscerales para tener una separación muy precisa, para hacer una movilización completa del mesocolon y poder remover el espécimen en bloque. Entonces, en este artículo que él nos presenta, que este es un clásico, tiene varios puntos que pueden sesgar un poco sus resultados, pero ellos nos reportan una recurrencia local a 5 años menor en el grupo en el que se hizo la excisión completa de mesocolon versus en el que se hacía una cirugía estándar en ese momento de 3.6%, con una mejor supervivencia global y sobre todo en los tumores en etapa 3, tuvo un incremento de la supervivencia de 27% en 5 años. Esto es algo que definitivamente tenemos que considerar. Algunos sesgos fue el periodo tan largo que hubo de estudio, del 78 al 2002. La expectativa de vida en este país cambió mucho de los 70 al año 2000 y además viene la era del Folfox que mete mucho sesgo, por lo que en este estudio no podemos decir que es estándar. Eso es lo que nos dice del artículo de los alemanes. Vean cómo eso es lo que buscan, una excisión de mesocolon completo, donde todo este mesocolon que sabemos que tiene todo el drenaje linfático va a salir completo y sin defectos. Entonces, ustedes pueden ver en este video, trato de demostrárselos. Aquí tenemos los vasos ileocólicos, aquí va a estar seguramente la vena mesentérica superior y aquí vamos a entrar poco a poco a este espacio retroperitoneal, pero lo importante es mantener nuestros planos anatómicos correctos y evitar que este mesocolon se vaya a abrir. Entonces vean cómo vamos avanzando. Ya tenemos nuestras estructuras retroperitoneales, aquí está el duodeno, aquí se ve la gerota, y aquí vemos esta línea muy tenue, esta línea blanca, que con una buena tracción y contratracción nosotros podemos entrar, insisto, en este plano que es embriológico anatómico para ver nuestra disección adecuada y vean, no perforar nuestro mesocolon. Entonces aquí tenemos un mesocolon íntegro, sin ningún defecto, que es el concepto que actualmente se considera el estándar en el tratamiento quirúrgico del cáncer de colon. Este otro estudio, que es de Quirk, ellos hacen ahora sí un análisis comparan los pacientes que entraron en la muscular propia, o sea, un mesocolon incompleto o un mesocolon casi completo en el plano intramesocólico versus el plano mesocólico, que se logra no en un porcentaje tan alto, en un 32%, y vean cómo aquí las curvas de supervivencia se separan dramáticamente. Y con este estudio sí podemos decir que la excisión total de mesocolon tiene que ser un estándar. Nos va a hablar de calidad quirúrgica, un espécimen de calidad, y entonces esto es lo que se asocia a la supervivencia, sobre todo en tumores que están en etapa 3. Por lo tanto, se debe realizar en todas las resecciones. En este artículo se trata de racionalizar este concepto y se define que debe de ser estándar. Entonces, ¿qué es la disección de 3? La disección de 3 es estándar solamente en Japón. Entonces, ustedes van a ver que todo en este marco donde están en rojo sería una disección de 1, ¿no? Si tuviéramos un tumor a cualquier nivel de colon y hacemos una resección marginal, sería una resección inadecuada. O sea, ahora ya no vamos a hablar tanto de la disección de mesocolon, sino de la disección vascular. Todo lo que esté en azul será una disección de 2. Entonces, idealmente tendremos que hacer una de 2 cercana a su origen. Y finalmente, lo que está en amarillo, o sea, todo el trayecto de la mesentérica superior y de la mesentérica inferior, es lo que se considera una de 3 en Japón. Inclusive los japoneses mencionan que tenemos que hacer la disección de la arteria también mesentérica para que realmente esto sea una de 3. Que es la diferencia entonces entre una de 2, donde ligamos casi en su origen, pero no exponemos la vena mesentérica, versus una de 3 o una ligadura central, que insisto, tiene muchos términos que pueden llegar a ser confusos. Entonces, aquí es una imagen, por ejemplo, aquí están los vasos ileocólicos y la vena mesentérica inferior. Cualquier sección a este nivel será una de 2, o sea, ya si descubrimos el origen, el vaso de la vena mesentérica, pues entonces esto sí va a ser una disección más extendida, que llamaremos disección central o disección de 3 o una ligadura vascular alta. Entonces sería la diferencia entre estas disecciones. Por ejemplo, en este video yo les muestro aquí los ileocólicos. Aquí va a estar el trayecto de la vena mesentérica superior, pero como ustedes ven en el video, solamente vemos el origen de los ileocólicos sin exponer la vena mesentérica. Esto entonces es una disección de 2 y es una disección correcta para el término, o sea, para cuestiones oncológicas. A diferencia de una disección de 3 o una disección de 2 más o una ligadura vascular central,
donde yo aquí les voy a avanzar este video en el minuto 2. Vean en este punto, vean cómo esto es la diferencia. Aquí están los vasos ileocólicos. Aquí se observa la pared vascular de la vena mesentérica superior. O sea, todo esto es la vena mesentérica superior. Estamos exponiéndola y todo este tejido que está sobre la vena va a ser parte de nuestra disección y vemos realmente la salida de los vasos ileocólicos de la vena. Y entonces esto sí se llama o una disección de 2+, o una ligadura central, o los japoneses serían mucho más agresivos y expondrían no solo la vena, sino también la pared de la arteria mesentérica. Esas serían las grandes diferencias entre estos dos conceptos. Y al final lo que queremos es esto, un mesocolon que esté íntegro y sin ningún defecto. Los japoneses se comparan o empiezan a comparar un poco con el grupo de Erlange, de los alemanes que les acabo de mencionar, y tienen resultados muy similares. Y lo que ellos encuentran, o sea, ven todas estas mediciones morfológicas y encuentran algunas diferencias entre los especímenes europeos versus los japoneses. Y obviamente los japoneses, por su complexión, pues fueron especímenes más cortos, con menor cantidad de mesenterio, menor número de ganglios, pero sin incrementar el número de ganglios positivos. Entonces, sin un impacto real en las características clínicas del paciente. Y la distancia del pedículo vascular a la pared del colon pues fue similar en ambos grupos. Entonces ellos concluyen que hay que hacer una ligadura central, pero esto tiene una morbilidad. Una es la lesión de los nervios esplánicos, la disección cercana a la arteria mesentérica superior puede causar diarrea severa, podemos tener lesión del plexo hipogástrico, y esto puede dar problemas de disfunción urológica o de disfunción sexual que pueden llegar a ser severas. Por lo tanto, ellos recomiendan que la ligadura tiene que ser a más de 1 centímetro de su origen para evitar esta morbilidad, lo cual es un poco confuso otra vez porque nos queda la duda si estamos hablando entre una D3 o una D2. Hay muchos estudios prospectivos, realmente no hay una diferencia, o sea, esto no es el estándar es la excisión de mesocolon, pero no la ligadura central. O sea, esta diferencia entre uno y otro margen de ligadura todavía no está demostrado que dé un beneficio oncológico. Entonces, cuando hablamos de D3 o disecciones vasculares o disecciones centrales, estamos hablando de una cirugía de ganglios. Cuando hablamos de excisión completa de mesocolon, estamos hablando de una cirugía de capas embriológicas. Una disección tan extensa como la D3 solamente es estándar en Japón. Entonces, la excisión total de mesocolon o completa de mesocolon, no se requiere más evidencia, ya es el estándar. Es una buena cirugía, va a tener un buen espécimen y nos habla de un buen cirujano, de una buena calidad quirúrgica y por tanto mejor pronóstico del paciente. En cambio, la D3 es una cirugía más extensa, solamente estándar en Japón. Los resultados todavía son muy controversiales y estamos en espera de estudios prospectivos, controlados y aleatorizados. Llámese todo esto. Y el problema sigue siendo el mismo. No tenemos la nomenclatura clara. Miren, aquí comparan excisión completa de mesocolon versus D3. Excisión completa de mesocolon versus D3. O sea, estamos hablando de dos conceptos diferentes. Aquí D2 versus excisión completa de mesocolon. Finalmente solo están estos dos estudios que realmente comparan una D2 versus una D3. Estos dos estudios son rusos y estamos en espera de sus resultados que a lo mejor pueden aclarar si realmente vale la pena ser tan agresivos con una disección central que puede llevar morbilidad más amplia que una resección oncológica convencional. Entonces recuerden, la excisión total de mesocolon es una cirugía de capas y siempre se debe hacer. La disección de 3 es de ganglios y todavía está debatible la extensión de la misma, pero al final lo que buscamos es tener una cirugía estandarizada con adecuados parámetros de calidad. La excisión, entonces, completa de mesocolon, con todos los márgenes quirúrgicos que conocemos, el número de ganglios que se requieren, entonces es el gold estándar en la cirugía, en el tratamiento de cáncer de colon. Es una cirugía de alta calidad y nos va a dar, entonces, una reducción en la recurrencia local y, por lo tanto, un mejor pronóstico oncológico en nuestros pacientes. Espero que haya sido clara con la descripción de estos dos conceptos y quedo atenta a cualquier comentario o pregunta y muchas gracias nuevamente por la invitación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Olivia Regalado Porras. Yo soy médico internista y soy oncóloga médica.
laboro actualmente en el Centro Médico ABC, en el área de Centro de Cáncer, y es un honor para mí estar el día de hoy con ustedes hablando sobre este tema de los retos en el manejo del paciente oncológico, justamente en los tiempos de pandemia. Como ustedes saben, pues prácticamente estos últimos 14, 16 meses hemos pasado cambios muy importantes a nivel mundial que han cambiado toda la panorámica respecto a los sistemas de salud y al tratamiento en muchas cuestiones, no solamente por la pandemia como tal, como un reto en el diagnóstico y en el tratamiento sobre todo, y justamente en los métodos de prevención de la salud, sino también en el resto de las enfermedades, y en este caso hablaremos del cáncer como un reto que ha sido imponente durante todo este año en el mundo de hiperconectividad, donde justamente esto nos lleva a una pandemia global y donde también debemos de tratar de desafiar estos retos. En esta gráfica que les presento actual, vemos prácticamente un mapa de la Ciudad de México donde hubo 32 instituciones que se reconvirtieron a ser solamente hospitales COVID. Desde este punto de vista, en un reto de una pandemia global, pues suena algo muy, muy importante, pero hay que recordar que todas estas instituciones trabajaban con pacientes en enfermedades crónicas. Entonces, esto obviamente iba a presentar un cambio y retos posteriores que seguramente son los que estamos viendo actualmente. Como también saben, hubo ciertas asociaciones, prácticamente una unión importante en todo el país, uno de los institutos más importantes en nuestra ciudad, como es el Instituto Nacional de Nutrición, se reconvierte por completo a atender pacientes COVID. La iniciativa privada a través de la unidad temporal COVID-19 con el Centro Citibanamex, en asociación al gobierno federal, y todo el frente común de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, que también se unió en esto, y pues obviamente todo esto tenía que ver con poder amparar todos los casos nuevos y el reto en el diagnóstico y tratamiento conjunto. Pero en el cuestión del cáncer, esta oración es muy significativa para mí. El cáncer desafortunadamente no para. Prácticamente nosotros como oncólogos teníamos también miedo por todas las preguntas que conllevábamos respecto al cáncer y COVID. ¿Qué iba a pasar si iba a ser más frecuente en los pacientes con cáncer? Es decir, si iban a tener más susceptibilidad de infectarse. ¿Qué iba a pasar si iban a tener también más efectos adversos en los pacientes con cáncer y con COVID? Y si teníamos que evitar los tratamientos oncológicos o no durante la pandemia. Los primeros meses fue algo muy desolador porque no teníamos todas estas respuestas. ¿Y qué fue lo que hemos ido recabando? Aquí les voy a mostrar de una manera rápida cuáles empezamos a ver las características clínicas que se empezaron a mostrar desde el año pasado. Este es uno de los primeros artículos que ustedes conocen bien, donde hablaban de las características clínicas de los pacientes con coronavirus de China, y vemos cómo solamente 10 pacientes en una cohorte de 1,099 pacientes tenían cáncer, ¿no? Y esto aplicaba seguramente a que muchos de los pacientes con cáncer se cuidan más. Entonces, obviamente salían menos, tenían mucho menos contacto, y esto nos hacía que tuviéramos nosotros menos datos en este sentido. En esta otra publicación de Lancet, también publicado el año pasado, vemos también que sí parecía que iban a tener peor pronóstico en la cuestión de una enfermedad por COVID, pero aún así todavía teníamos muy poca información al respecto. Esta es otra imagen donde vemos las características se basan en los resultados en 1,591 pacientes en la región de Lombardía, Italia, que ustedes saben que fue una de las que tuvo una connotación importante el año pasado como un boom de casos severos de COVID, y vemos que 81 pacientes prácticamente teníamos, y todos arriba de 65 años, las principales cortes en los que se admitían a la unidad de terapia intensiva, ¿no? De una corte también grande. ¿Qué pasaba en América? Los primeros datos que tuvimos fueron en Nueva York, también aquí, una base de 1,000 pacientes. En serie retrospectiva vemos que con cáncer activo solamente 67 pacientes, y de esos sí principalmente no todos en la unidad de terapia intensiva, ¿no? Entonces todavía teníamos datos que no eran tan valorables. Esta es otra más de Nueva York, también publicada por JAMA, 5,700 pacientes en el área de Nueva York, y vemos con cáncer 320 pacientes. Entonces vemos todo lo que nos daban los datos estadísticos a principios de año. Prácticamente teníamos muy pocas cortes de las características de pacientes con cáncer. En México, que tenemos, no se ha sobreestimado todavía estas estadísticas, que seguramente pronto van a salir, pero lo que tenemos al panorama de junio del año del 2021 es que las comorbilidades principales en México son las que tiene la población mexicana, ¿no? Hipertensión, obesidad, diabetes, tabaquismo, un estimado muy parecido ya entre hombres y mujeres, aunque sabemos que los hombres mayor en el caso de los casos confirmados, y un 20% de pacientes hospitalizados con este número de funciones que obviamente es muy alta. ¿Qué retos nos llegaron con la pandemia? Bueno, los diagnósticos perdidos y tardíos en la cuestión oncológica,
retrasos en los inicios de tratamiento fue algo que vimos mucho del periodo de abril, prácticamente hasta finales de agosto, septiembre. La reticencia de los pacientes a buscar atención médica. Muchos de los pacientes que vimos en el segundo periodo del año pasado e incluso de este año es porque no querían salir de casa, tenían algún síntoma, alguna molestia y tenían miedo de venir a los hospitales. La escasez de medicamentos, que obviamente tanto la pandemia tiene que ver y la connotación que hemos llevado en nuestro país en los últimos 24 meses, pues también ha cambiado un poquito todo esto para un panorama adverso. Las interrupciones en los programas de tamizaje, como en instituciones grandes, como les mostraba al principio de la charla, y obviamente el retraso en el diagnóstico, pues obviamente nos van a llevar a que tumores que pudieran ser previamente curables puedan tener un diagnóstico peor en ese sentido, con un mayor número de muertes posiblemente que vamos a encontrar en las estadísticas que veremos pronto. ¿Qué tenemos en estadísticas más finas en otros países? Por ejemplo, en Australia, en Inglaterra, aproximadamente el 45% de las personas con posibles síntomas de cáncer no se puso en contacto con su médico durante la primera oleada de la pandemia, ¿no? Que es lo que también vimos en México. Para la Sociedad Española de Oncología Médica, disminuyeron un 21% los nuevos diagnósticos de cáncer respecto a años previos. Y en el caso de Nueva Zelanda, disminución de casos reportados también de marzo a mayo en el 2020 hasta en un 40% cuando se asociaban a cáncer. ¿Qué otros retos también nos enfrentamos? Importante, pues el ámbito psicosocial de un paciente oncológico es diferente al de otros pacientes, ¿no? Obviamente está con ansiedad, tiene mayor reto en el contexto de cuidarse más, pero asimismo también un reto que creíamos que podía existir son las diferencias en la sintomatología, en los diagnósticos, en la persistencia de la enfermedad, es decir, si lo íbamos a diagnosticar igual o diferente y si la presentación clínica iba a ser distinta. Aquí tenemos una gráfica que presenta muy bien, lo trataré de resumir bastante, cuáles son algunas de las características que pudieran estar implicadas en los pacientes con cáncer. Lo primero es que muchos de los pacientes con cáncer, sobre todo cáncer de pulmón, aparte que sabemos que la sobreexpresión de la enzima convertidora de angiotensina es un factor de riesgo en el caso de la internización de COVID, del virus SARS-CoV, muchos de nuestros pacientes tienen edades grandes y también son fumadores. Asimismo, encontramos que existen algunas proteínas, algunas serinas que pueden estar coexpresadas o que pueden estar ligadas a este antígeno y que pueden tener alguna relación o no en pacientes que reciban un tratamiento oncológico. El caso de esta serina, que es un factor de transcripción, la expresión aumentada que pudiera tener correlación o no en pacientes con cáncer de próstata, en que un tratamiento antiandrogénico pudiera tener que ver con disminuir en estos pacientes la mortalidad o una presentación de SARS-CoV más grave, pero son cosas que apenas estamos estudiando, ¿no? Que se han visto como los juegos de la interacción que hay en la biología del SARS-CoV, que seguramente habrá muchas otras proteínas y que tienen que ver bien con algunos tratamientos oncológicos. De la misma manera, lo que hay en un COVID-19 severo, pues tiene que ver con la disrupción de las barreras naturales, que obviamente pacientes que llevan quimioterapias, que tienen una neutropenia profunda en algunos tumores sólidos y sobre todo en hemato-oncológicos, pues obviamente las barreras propias naturales llevan a una posible aumento en una hiperactivación del sistema inmunológico. Y esto también tendrá que ver en un aumento en la tormenta de citocinas, y no solamente en esto, sino también en algunos de los tratamientos que utilizamos, no solamente en llevarlos a una supresión profunda del sistema inmunológico, sino también a una hiperactivación o a una sobreactivación, como es en el caso de las inmunoterapias que también actualmente estamos utilizando. ¿Qué pasa con los eventos tromboembólicos? También sabemos que en general los pacientes con cáncer entre un 4 a un 7% tienen mayor eventos tromboembólicos, y esto es porque por el propio cáncer, las células neoplásicas, por la liberación de citocinas, aumentan la vía extrínseca de los factores de coagulación y aumentan la sobreexpresión de interleucinas como la B1, el factor de necrosis tumoral, y esto pues obviamente también tendrá que ver bien en aumentar los eventos trombóticos, ¿no? ¿Qué diferencias había en la presentación clínica? Esta gráfica nos muestra muy bien pacientes con cáncer versus pacientes sin cáncer, y las características clínicas, radiográficas, laboratorios son muy parecidas. Muy pocas diferencias existían entre uno u otro. Entonces, pues aquí es importante valorarlo, que no había una diferencia mayor, y también esto pues nos llevaba a un punto en el que prácticamente todos los pacientes deben de ser diagnosticados de la misma manera.
En esta otra gráfica que publicó la revista JAMA vemos cómo los pacientes con cáncer, cuando tienen un aumento mayor de carga viral o cuando sabemos que tienen cepas mucho más agresivas, van a tener un aumento en la mortalidad. Esto lo fuimos viendo en los últimos 6 meses del año pasado y nos dimos cuenta que cuando tienen características de menos agresividad, incluso les puede ir mejor que la población general. Todavía no se dilucida bien cuál es esta razón, pero seguramente tendrá que ver más bien en el aspecto en el que el paciente tiene cáncer, es decir, el cáncer en activo, el cáncer no controlado. En esta otra gráfica que ponen es una corte muy, muy pequeña de hace un año prácticamente, donde ven que sí, los pacientes con cáncer son más vulnerables a tener COVID, aunque son pocos pacientes, vemos que tienen más riesgo de muerte, más riesgo de estancias en la terapia intensiva, más muertes por aumento en ser pacientes más críticos, más uso de terapia invasiva, de ventilación invasiva. Asimismo, los pacientes con cáncer metastásico también nos muestran que son pacientes que van a estar en un contexto de más agresividad y peor pronóstico, y pacientes con cáncer de pulmón u otros pacientes que tengan cáncer con metástasis pulmonares también tienen un pronóstico más ominoso. ¿Qué pasa con las terapias? La inmunoterapia, como les explicaba, una sobreactivación del sistema inmunológico seguramente tendría que ver con liberar mayor tormenta de citocinas. No se sabe bien si solamente citocinas o bradicininas. Entonces, bueno, seguramente todavía hay muchos estudios que se tendrán que correlacionar en este sentido, porque al final, aunque sabemos que tienen este pronóstico, no es o no sigue siendo una causa para poder nosotros tener que suspender un tratamiento en ese contexto. Vemos aquí que son 105 pacientes donde el cáncer de pulmón y el cáncer gastrointestinal son los principales tumores asociados a los eventos severos, y también tiene que ver porque son dentro de los más frecuentes. ¿Qué estrategias o qué retos eran los que teníamos que haber tomado en ese sentido, al menos a nivel internacional y nacional? Sabemos que hubo recomendaciones de ESMO, la Asociación Europea de Oncología Médica, de ASCO también. Hay guías importantes para poder continuar este tratamiento. En ESMEO, la Sociedad Mexicana de Oncología, hubo cápsulas científicas que se hicieron en cuestión de desenlace de los pacientes oncológicos, en qué estrategias utilizar en estos pacientes, y la Sociedad Española de Oncología Médica también hubo y tuvo recomendaciones a nivel central. Para esto, ¿cuáles son algunas de las importantes? ¿Qué pacientes deben recibir consultas presenciales? Los pacientes que recibirán información claves, es decir, diagnósticos oncológicos iniciales, planes de tratamientos, noticias de recaída de progresión, decisión de sí o no continuar con tratamientos oncológicos, y pacientes con síntomas nuevos debemos de prácticamente seguir tratándolos como pacientes en una consulta o en un tiempo normal. Asimismo, el realizar prueba COVID a todos los pacientes que vayan a ingresar a un hospital. Obviamente esto implica un mayor costo, pero siempre debe realizarse siempre que sea factible, independientemente de la sintomatología o no que se tenga el paciente, que esto ha sido bien complicado. No en todos los hospitales se pudo realizar esta estrategia, porque obviamente hay costos y bueno, esto siempre llevará a poder mantener una individualización de uno de los pacientes dentro de las propias medidas preventivas, que incluirán cuestionarios importantes, incluso antes de que vengan a los hospitales, poder hacer cuestionarios, poder medir la temperatura, y tratar de tener una evaluación minuciosa de los riesgos de contagio que pudieran tener estos pacientes o de los contactos que tengan con sus familiares. ¿Qué otras cosas fueron importantes para nosotros? El uso del factor estimulante de colonias ha sido también algo muy, muy complejo, porque obviamente se recomienda, por ejemplo, aquí en el caso de la Asociación Europea, utilizarlo para pacientes que tengan riesgo intermedio a alto de neutropenia y fiebre, pero asimismo hay estudios que nos dicen que estos pacientes que tienen neutropenia y que tienen este uso de estos factores pueden tener también un mayor riesgo de complicaciones. Entonces todavía no está tan dilucidado qué pacientes debemos individualizar, así como también cómo manejar y prevenir los eventos trombóticos en estos pacientes es importante, ya que tienen un mayor riesgo de eventos tromboembólicos y complicaciones, como lo mostré previamente. Y bueno, la profilaxis también es una cuestión que se puede recomendar de acuerdo a la individualización en estos pacientes. En pacientes que tengan cáncer, sobre todo en estado activo, en enfermedad metastásica, que tengan estas características de ser añosos, de tabaco, y sobre todo en el caso de los cánceres de pulmón y neoplasias hematológicas, entonces sabemos que van a tener mayor riesgo de enfermarse de formas graves de COVID. ¿Qué estrategias se han utilizado? Poder
hacer siempre un adecuado escrutinio en esos pacientes y poder hacer siempre un adecuado margen a reducir los contactos que pudieran llegar a tener con el fin de evitar que no reciban el tratamiento. Para eso se llegan a tener sistemas de atención por prioridades, como la prioridad, en el caso de prioridad A, que necesitan evaluación directa en persona, o la prioridad B, que son los recientes diagnosticados que deben determinar su tratamiento y que deben de evaluarse los tratamientos adyuvantes, siendo la prioridad C la que quedamos solamente en pacientes con rutina en seguimiento, que no son urgentes, que tienen supervivencia ya confirmada y que están en tamizaje por algún alto riesgo, una prioridad que debe de encaminarse de manera distinta. ¿Qué pasa con la vacunación? Realmente aquí estoy hablando sobre todo las recomendaciones de la NCCN, que son guías internacionales que pueden ayudar. Realmente no hay contraindicación para que se vacunen los pacientes. En este pequeño abstract que acaba de publicarse, vemos cómo la segunda dosis temprana, en el caso de los pacientes con cáncer, es una prioridad. En ese sentido, vemos cómo se elevan prácticamente la proporción de anticuerpos IgG tras la segunda dosis, prácticamente casi como controles en los pacientes que no tienen cáncer. Como conclusiones, en esta rápida visión, sabemos que seguimos aprendiendo cómo tratar a los pacientes. Realmente ha sido un gran reto. Guías, recomendaciones, planes terapéuticos y lo más importante, la estratificación de riesgo, de acuerdo a lo que vimos en las gráficas previas, debe ser prioritaria en el manejo de los pacientes con cáncer. Recordamos que el cáncer no para, por lo cual destrabar los mecanismos de diagnóstico y referencia de los pacientes con cáncer y reactivar los métodos de escrutinio debe seguir siendo uno de los objetivos principales en el tratamiento de nuestros pacientes. Agradezco muchísimo su atención y estoy en espera de cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la participación de todos. La verdad, es el último módulo. Lamentablemente, pues ya se termina esta tan interesante charla, ¿no?, que hemos tenido. Es un placer haber tenido el gusto de contar con grandes personalidades y con excelentes presentaciones. Aquí se viene la sesión de preguntas y respuestas, donde nos preguntan para el doctor José María Remestroche, el doctor Johnny Serna Cardona, donde nos dice si una leucopenia persistente nos hace sospechar de malignidad en la enfermedad celíaca. Gracias, doctor López. Agradezco mucho la invitación nuevamente a ser parte de esta reunión regional virtual con todos ustedes. Es un gusto verlos. Y bueno, rápidamente la pregunta es muy puntual. Si hay algún marcador, en este caso la leucopenia, como biomarcador de sospecha de malignidad, la respuesta es no. Creo que aquí lo importante a considerar es que este marcador, la leucopenia, es un reflejo muy probablemente de deficiencias nutricionales en el paciente celíaco. A lo que se asocia la leucopenia es la deficiencia de hierro, ácido fólico y vitamina B12. Eso pudiera ser la interpretación. El biomarcador que existe para malignidad en enfermedad celíaca es un biomarcador en la biopsia duodenal, donde por inmunohistoquímica o a través de la realización de citometría de flujo, sí podemos detectar clonas o fenotipos de linfocitos que confieren ese riesgo de malignidad. Son aquellas clonas que se describen en la enfermedad celíaca refractaria tipo 2, que pudieran dar paso a un linfoma. Esa sería la respuesta a esta pregunta tan concreta. Muchas gracias. Excelente. Muy buena respuesta. Gracias.
Sí, muy buenas tardes. Continuando con el programa, para la doctora Bielsa, le manda muchos saludos el doctor Benjamín Gallo. Le pregunta que si el uso de medicamentos que inhiben la absorción de grasas podrá favorecer la carcinogénesis al mantener más tiempo la grasa en el lumen intestinal, doctor. Buenas tardes, muchas gracias a todos, padres provincias todas. Para Benjamín Gallo, aunque no hay nada publicado al respecto, la lógica es que sí. O sea, al tener más contacto las grasas con la mucosa fecal, con la mucosa colónica, pues podrían promover, pero esto tendría que ser obviamente por el uso prolongado y continuo de estos medicamentos que evitan la absorción de las grasas, y también pues, de la paciente que consume estos, o el paciente que consume estos medicamentos, qué tipo de grasas está consumiendo. Pero no hay un estudio al respecto. La lógica dice que sí, pero dependerá de tiempo de exposición a estos medicamentos. Muchas gracias, doctora. Sí, nos hacen una pregunta para el doctor Zamora, el doctor Jordán Zamora Godínez. Nos pregunta si nos dice el doctor Héctor Manuel López Andrade, si hay riesgo de implante en bacterias que promuevan el desarrollo de cáncer colorectal por la actividad profesional cuando no se lleva un uso adecuado, una esterilización adecuada de los instrumentos para los estudios endoscópicos. El doctor Jordán Zamora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, nuevamente agradeciendo la oportunidad de estar aquí. Es una interesante pregunta, pero sobre todo destacar qué tanto puede ser y tener relación en la actualidad. Esto es importante destacar que en la actualidad es fundamental llevar a cabo una higiene adecuada de los equipos y uno mismo tener en cuenta que esto podría ser importante en cuanto a los implantes durante el procedimiento. Entonces, recientemente hay un artículo de revisión sistemática en donde se habla de la importancia de la microbiota en la génesis del carcinoma colorectal, y es cada vez más evidente este enfoque que se lleva a cabo en cuanto a relación directa con dos agentes causales posibles. Uno es Bacteroides fragilis y el otro es Fusobacterium nucleatum. Y la teoría es que por los mecanismos inflamatorios puedan tener relación directa con la génesis del carcinoma colorectal y alguna otra situación que pueda ser. En la actualidad enfocan a que se lleven a cabo más estudios sobre hongos y que efectivamente la vinculación hacia los estudios actuales de trasplante fecal, tratamiento con probióticos y prebióticos, pueden ser la línea de investigación para la modulación de esta microbiota que pueda significar disminución de riesgo para el carcinoma colorectal. En la actualidad enfocan a que se... Sí, muchísimas gracias. Muy buena respuesta. Doctora Itzel Vega, pregunta, nos quedó claro que la disección D2, D3 pareciera que no amplía el margen oncológico, pero preguntan en el chat si esto se asocia al hacer una D3, si es más hacia la mesentérica, a más riesgo de fuga anastomótica. Bueno, buenas tardes a todos. Aprovecho el momento para agradecerle a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por la invitación, al doctor Gerardo Dávila, a los coordinadores del módulo, al doctor Hernández, Raúl Hernández y al doctor López Peña. Y bueno, fue un placer compartir este panel con mis colegas y las brillantes participaciones que ha tenido cada uno de ellos. La fuga de anastomosis sigue siendo algo multifactorial. No hemos podido realmente lograr un impacto en el descenso de fuga de anastomosis. En cáncer de colon, el porcentaje descrito en la literatura es muy amplio, depende de la experiencia que leamos, que va de un 4% hasta un 22%.
y se asocia, ya sabemos, ¿no? a desnutrición, sangrado, obstrucción, factores propios del paciente. También es muy importante la experiencia del cirujano, la técnica quirúrgica, si se usó una anastomosis con grapeo o si fue una anastomosis manual. En fin, es multifactorial. En todo lo que yo he revisado sobre disecciones vasculares centrales o ligaduras vasculares altas, realmente no está la fuga como tal asociada, la fuga de anastomosis no está asociada como tal a esta técnica en específico. Sí hay otro tipo de morbilidades con la disección central, como lo mencioné en la plática, pues la lesión del plexo esplácnico. En el colon derecho se asocia a diarrea frecuente, que puede ser una diarrea severa, difícil de tratar, a la disfunción sexual, a la disfunción urinaria cuando es del lado izquierdo la resección. En fin, hay mucha morbilidad descrita asociada a la técnica. Probablemente, como yo les mostré en el video, al hacer la disección de la vena mesentérica superior, probablemente la lesión que más nos preocuparía, y si no hay mucha experiencia en el manejo de los tejidos, pues es precisamente la lesión de la vena mesentérica superior, que si esto sucede, pues va a acabar en una catástrofe, ¿no? Va a acabar en un sangrado muy profuso, y aunque logremos cohibir el sangrado, pues la necrosis seguramente de todo el intestino delgado puede estar presente y pueden ser una morbilidad realmente catastrófica, que no es muy alto el porcentaje, pero cuando sucede puede ser algo fatal para el paciente. Sin embargo, insisto, como tal, si uno lo busca específicamente, no es que la técnica como tal incremente la fuga de anastomosis. Simplemente es multifactorial y hay que tratar de atacar todos los factores alrededor de lo mismo y preparar al paciente previo a la cirugía, tener la mejor experiencia, la mejor técnica, el mejor cuidado de los tejidos para disminuir al máximo la fuga de anastomosis. Muchas gracias, doctora. Okay. Tenemos una pregunta para la doctora Gabriela Regalado. Nos comenta el doctor Raúl Contreras Ormaña si en su práctica clínica del último año vivió en la realidad esa mayor progresión o mortalidad en los pacientes oncológicos del Centro Médico ABC provocado por el COVID-19. Pues realmente aún todavía no existen datos tan fidedignos. Ha habido alguna red importante que se ha querido hacer en colaboración con el Instituto Nacional de Cancerología, junto con el Centro Médico ABC y algunas otras instituciones, que esta está de la mano por la doctora Erika Ruiz, y realmente no tenemos todavía datos en ese contexto. Ha sido muy complejo por todo lo que dije en la plática respecto al advenimiento de pacientes, a las consultas que tuvimos por Zoom y a poder testificar a los pacientes, ¿no? Porque al final también implica costos. Pero lo que realmente en resumidas cuentas, lo que hemos encontrado es que los pacientes, y esto es lo que sí tiene que ver, que están en cáncer en activo, en cáncer metastásico, y que se llegan a infectar por COVID, sí tienen una mortalidad mayor, ¿no? Prácticamente son pacientes que fallecen en pocos días, y eso es lo que hemos vivido en ese contexto. Entonces, sí ha sido un parteaguas en ese sentido de pacientes que tengan estas características, tener pues estratificaciones distintas en ese sentido, ¿no? Por lo demás, el resto de pacientes que estuvieran en un tratamiento con cáncer, que mantienen un buen seguimiento, que mantienen un mejor control del cáncer, pareciera que las estadísticas son muy parecidas al resto de la población, que es algo de lo que mencioné. Creo que en México prácticamente las características que son de mayor compromiso son hipertensión, diabetes y todo asociado a un mal control, que creo que es a lo que nos hemos estado enfrentando. Al final de cuentas, los pacientes con cáncer sí terminan siendo pacientes más cuidadosos, que llevan un poco mejor las reglas en cuestión de no salir, de no estar en contacto con más personas, y creo que han sido los pacientes que por eso en ciertas cortes no hay muchos pacientes publicados, ¿no? Entonces, yo creo que en los siguientes meses podremos ir viendo con alguna característica más fidedigna cuáles son los principales tipos de cáncer asociados, que en ese sentido cáncer de pulmón, y a lo mejor los tubos de tubo digestivo como cáncer colorectal en el contexto metastásico, pero mal controlado, o en pacientes que ya tienen más de 2 líneas de tratamiento, donde hemos visto los peores pronósticos, pero en general creo que
Creo que los cuidados deben de ser muy parecidos al resto de la población. Creo que no debemos escatimar en dar tratamiento a los pacientes oncológicos. Creo que deben de venir a sus revisiones, deben de hacerse los estudios, debemos procurar que se vacunen también. En la parte de oncología médica, que son tumores sólidos, que no tienen neutropenias tan profundas, que significa que sean con más días, a diferencia de los pacientes que están en protocolos de trasplantes. Creo que debemos todos de hacer prórroga porque esto suceda. Gracias. Para la doctora Bielsa, creo que se pusieron muy nerviosos en el chat porque nos dijo que carnes rojas, grasa y refrescos, pero preguntan si hay alguna cantidad en la cual empieza la asociación con cáncer. No, no se ha establecido cantidad, solo el alto. Yo creo que nos quedó el saco a todos porque comemos como muy sanito todos los mexicanos. Pero esta de alimentación sana recomienda consumir carnes rojas no más de 2 veces por semana. Y el resto de los días, pues carnes blancas o proteínas de origen vegetal. En términos generales, creo que un porcentaje alto de mexicanos siente que no ha comido si no se comió media vaca. Todo el mundo quiere comer media vaca si no siente que ha comido. Consumimos poco pescado. Pero la recomendación es no más de 2 días de carnes rojas, pero no hay un máximo grave o mínimo no grave. No está publicado el alto o el bajo consumo de carnes rojas. Los refrescos, cero. Pero no solo por el cáncer, por la obesidad, por la diabetes, por el síndrome metabólico, tiren a la basura los refrescos, por favor. Y es todo. Creo que a todos les quedó muy claro, aunque veo muchas lágrimas en el chat y en muchos lados. La verdad es que no sé, amigo José Luis, queda poco tiempo. Yo quería dar las gracias a todos ustedes, extraordinarios panelistas, como siempre, a la Asociación Mexicana de Gastro y a mi compañero Luis Salvador López en esta coordinación. Les agradezco muchísimo. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Felicidades por el curso regional del centro. Nos vemos en el próximo. Muy amables. Muchísimas gracias a todos por la participación, excelente participación y ponencias. Y los invitamos de todos modos a las personas que participen en las encuestas que se les invita, y además que nos acompañen también en la clausura, que sí es muy importante contar con la presencia de todos. Es un gusto, un honor, nuevamente, me siento honrado de haber podido participar con ustedes. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias a todos, buena tarde. Gracias a todos. Igualmente, buena tarde a todos. Hasta luego, Jordán. Remes, bye.